El Eterno le continúe bendiciendo a todos de una forma especial. Bienvenidos de nuevo a su plataforma, su espacio, Alimento Espiritual. Quienes habla es el ministro Víctor Kerry. Y no olvide suscribirse a nuestro canal y al final dale like y deje su comentario y le aseguramos que a la brevedad posible le estaremos respondiendo. En el día de hoy queremos compartir un excelente tema que estamos convencidos que será de edificación y bendición para sus vidas y familias. El tema es cuando Dios se ensució las manos. Vamos a tratar varias citas bíblicas que a medida que estemos hablando, pues usted con su Biblia ahí va colaborando pues con dichas citas. No hay nada ni nadie que pueda robarte la libertad de elección. Sin embargo, no es menos cierto que el pecado ha marchitado la imagen de Dios en nosotros y con ello nuestra facultad de escoger también quedó distorsionada. La buena noticia, siempre hay una buena noticia, es que nuestro Creador es capaz y está dispuesto a restaurar su imagen en ti. Pero Jehová es un caballero, nunca te obliga. Si le das la oportunidad, Él está dispuesto a obrar un milagro tal en tu vida. En las palabras del apóstol Pablo, dice en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Esta transformación incluye una nueva capacidad para hacer de nuestro libre albedrío el mejor uso. Esto es posible porque Dios, en su bondadosa determinación, es quien hace nacer en nosotros todos los buenos deseos y es quien nos ayuda a llevarlos a cabo, según el libro de Filipenses, su capítulo 2, versículo 13. La clave está en permanecer en Cristo. A este punto regresaremos más adelante, pero antes de seguir hablándole, querido oyente, sobre tu destino, es necesario aclarar algunos puntos importantes sobre tu origen. En Génesis capítulo 1, versículo 1, nos habla que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. El primer capítulo de Génesis describe cómo Dios creó los cielos, la tierra, las aguas y todo reino vegetal y reino animal. Por medio de su palabra, Dios dijo, sea la luz, reúnanse las aguas, haya lumbrera. Al momento de coronar la creación de su obra maestra, sin embargo, el Señor cambió el método y dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Génesis capítulo 1, versículos 26 y 27. En Génesis 2:7 ofrece unos detalles adicionales muy interesantes, querido oyente. Nos dice que entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Nuestros primeros padres aprendieron esta lección con dolor. Usaron su libre albedrío egoístamente y así entró el pecado a nuestro mundo. Satanás le había prometido a Adán y a Eva que si seguían sus instrucciones alcanzarían libertad, felicidad y desarrollo. Llegarían a ser como dioses. Muchos jóvenes todavía siguen creyendo en esos cuentos de hadas. Usar nuestra libertad de elección siguiendo las inclinaciones egoístas de nuestro corazón solo nos conduce al dolor, la tristeza, el vacío y eventualmente la muerte, querido oyente. El pecado trajo temor, culpa y vergüenza a nuestros ancestros. Mientras ellos se escondían, se culpaban y avergonzaban por su pecado, Dios no los abandonó. El Señor los buscó, los perdonó y le prometió un Salvador. Lo mismo que hace contigo y conmigo hoy, más aún. Dios sacrificó un animal o varios animales para cubrir la vergonzosa desnudez de la primera pareja. Dios el Señor hizo ropa de pieles para el hombre y su mujer y los vistió, según Génesis 3:21. Quiero hacerle entender, querido oyente, que cuando el Eterno habla en su palabra y pregunta, ¿dónde estás, Adán?, no era porque él no lo veía, más bien era que el hombre y Dios tenían una relación devocional, íntima y espiritual,
y en el lugar donde acostumbraban a reunirse, pues Adán no se dio cita como anteriormente. Por eso él decide esconderse. Al no estar en el lugar correcto donde se reunían, el Eterno pregunta: ¿dónde está? Durante los siglos, los descendientes de Adán sacrificaron animales, simbolizando entre otras cosas su esperanza en un redentor venidero. Un día Juan el Bautista vio la promesa cumplirse y cuando vio a Jesús venir hacia él exclamó: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, según el libro de Juan, su capítulo 1, versículo 29. Pero ¿quién era ese Cordero? Era Dios que se había convertido en hombre para rescatarnos a ti y a mí, según Juan capítulo 1, versículo 1 hasta el 14. El pecado nos había convertido en enemigo de nuestro Creador, pero Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres su pecado. Eso lo dijo el apóstol Pablo en 2 de Corintios, su capítulo 5, versículo 19. Solo Dios mismo puede crear y redimir. Al final de su ministerio de amor y servicio, el Dios hombre fue conducido al Calvario, donde ocupó tu lugar y el mío en la cruz. Querido oyente, sus manos fueron traspasadas por aquellos crueles clavos. Una vez más las manos de Jesús, ya no con barro como cuando creó al ser humano, sino con sangre. Aquel sacrificio buscaba devolvernos la dignidad, darnos esperanza y liberarnos del poder y la culpa del pecado. Buscaba restaurar la imagen de Dios en nosotros. Yo la he escuchado y la he leído varias veces, quizá tú también. Es la historia de aquel niño que había fabricado un pequeño barco. Escuche esta historia. Ese niño fabricó un barco de madera en el taller de su padre. Se había esmerado en crear lo que se convertiría en un juguete preferido. Incluso le había grabado las iniciales de su nombre. Con él jugaba en un arroyo cercano a su casa. Cada día al regresar de la escuela se divertía jugando y contemplando su hermosa creación. Pero después de un día lluvioso, la corriente del arroyo estaba más fuerte de lo acostumbrado y arrastró la pequeña embarcación de aquel niño más allá de su alcance. Corrió tras él, pero todo fue en vano. Su barquito se había perdido. Su padre trató de consolarlo, pero el niño seguía triste hasta aquella tarde cuando, regresando de la escuela, no podía creer lo que sus ojos veían. Allí estaba su pequeño barco. Perdió la timidez, entró y saludó cortésmente. Con una gran sonrisa tomó el juguete de madera en sus manos y le mostró al dueño sus iniciales esculpidas inconfundiblemente. Le dijo que aquel artículo le pertenecía a él. El vendedor respondió que aquello ahora era propiedad de la tienda y que podía llevárselo solo si pagaba el precio de su requerido. Esto no desanimó al determinado jovencito. Durante la semana siguiente ahorró el dinero de su merienda, trabajó limpiando los patios y lavando los vehículos de los vecinos hasta que un día completó finalmente la suma requerida por la tienda. Ese mismo día regresó al establecimiento comercial, pagó el precio y tomó su antigua posesión. Abrazó con gozo su barquito mientras exclamaba: ahora eres mío 2 veces, porque te hice y también porque te compré. Dios te valora mucho porque le pertenece 2 veces. Él es tu creador y también tu redentor. Fuiste creado para tener una relación con Él. Me impresiona mucho la siguiente declaración, especialmente la última parte. El hombre creado para vivir en comunión con Dios puede encontrar su verdadera vida y su auténtico desarrollo únicamente en esta comunión, a menos que sea su propia decisión. No tienen límite las posibilidades de su desarrollo. Cuando nos vamos a Génesis, nos encontramos cómo Dios ensució las manos para darte forma a ti y a mí. Y luego, cómo en el Nuevo Testamento se ensucia las manos de nuevo, entregando a su único Hijo unigénito para restaurar la imagen que se había perdido tras el pecado. Querido oyente, no desprecie la oportunidad que Jehová te está dando. Valora el esfuerzo que Él ha venido haciendo durante tanto tiempo para que usted no se pierda, mas tenga vida eterna, como dice Juan 3:16. Que el Eterno le continúe bendiciendo. No olvide suscribirse y darle like
a este contenido para que siga disfrutando de cada tema que con gusto y honor compartimos a través de esta plataforma en su espacio Alimento Espiritual. Shalom.